Hola, amados hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga y les guarde en este día, en este tiempo y cada día que pasemos en esta tierra según la voluntad de Dios. Hoy quiero compartirles un poquito sobre las cosas que suceden en la oración y qué es lo que Dios nos habla. Y quiero primeramente empezar con un versículo bíblico que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que seguramente usted ya ha escuchado de este, y de hecho hemos dado varias enseñanzas alrededor de este pasaje bíblico, pero hoy quiero retomarlo y quiero leérselo, y a continuación de esta manera en la versión Reina Valera, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio ciertamente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ha estado en mi boca. Y le vuelve a repetir la visión y vuelve a decirle lo mismo el Señor, hasta que le viene un mensaje del Señor que le dice así. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ha inundado ni he comido jamás. Volvió la voz de la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En esto se le hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido. Pero escuchen esto: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y bueno, creo que usted y yo conocemos lo que sigue de la historia, y resulta que Pedro va a la casa de Cornelio, y ahí viene un derramamiento maravilloso del Espíritu Santo de Dios sobre estos gentiles, quedando así como testimonio ellos como los primeros gentiles sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero no es este el punto de enfoque en esta tarde en cuanto a esta versión bíblica, sino más bien hemos estado escuchando
cuáles son los sacrificios espirituales que Dios está demandando de toda persona o de todo aquel que nos decimos ser hijos de Dios y que tenemos que tener bien preparados, bien establecidos y realizados en nuestra vida para poder entrar en esa temporada de guerra, en esa temporada de lucha donde Dios nos está impulsando y nos está enviando para empezar a ejercerla. Y yo quiero decirle, es necesaria la guerra, y yo quiero decirle que sí, que el ser humano constantemente está en una guerra en el pensamiento. Nosotros constantemente tenemos que estar atentos a nuestros pensamientos y ganar la batalla de nuestra mente, que además es un lugar que ya les hemos enseñado, es un lugar preferido del enemigo para hacer batalla, es la mente. Entonces nosotros constantemente estamos en esa lucha para tomar una decisión, para definir qué es lo bueno, para definir hacia dónde nos vamos, y entonces constantemente estamos en esa lucha de pensamientos. O sea, siempre estamos en una guerra. ¿Cómo se vence esa lucha de pensamientos para no dejar en el aire este punto? Bueno, se vence con la palabra. Mi pensamiento puede traerme un pensamiento, valga la redundancia, que no me traiga bien, que no me traiga vida, que no me traiga crecimiento en el Señor, pero entonces yo lo voy a vencer ese pensamiento a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Este punto no vamos a ahondar más, pero vuelvo e insisto que ¿qué quiero mostrarle o qué quiero compartirle en esta tarde a través de leer estos versículos bíblicos del libro de los Hechos en el capítulo 10? Bueno, lo primero es qué importante es la oración, qué importante es tener momentos íntimos con el Señor y buscar esa soledad para poder nosotros tener un diálogo con el Señor. Mire, es bueno que mientras nosotros cocinamos, barremos, limpiamos, vamos en el transporte, etcétera, estemos orando, declarando el nombre del Señor, exaltando su nombre, quizá recordando algún versículo bíblico, quizá introduciéndonos hacia la palabra y trayendo cuestionamiento, meditación a su palabra, etcétera. Eso es bueno, es algo que tenemos que hacer, pero es mucho mejor y mucho más importante tener esos momentos de intimidad con el Señor, porque en esos momentos de intimidad es donde Él nos habla de cosas específicas y no se distrae nuestra mente, no se distrae nuestra alma, porque estamos determinando ese tiempo específico para orar con el Señor, que fue lo que hizo Pedro. Dice que Pedro subió a la azotea, es decir, subió a un lugar privado donde nadie lo molestaba, donde nadie podía interrumpirlo, porque él quería estar en la presencia del Señor y escuchar quizá qué es lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Y fíjese qué maravilloso, porque en medio de esa oración el Señor le da dos puntos importantes a Pedro, y uno de ellos tiene que ver con su persona, tiene que ver con las cosas que Pedro venía haciendo, que si bien por un tiempo fueron correctas y fueron perfectas, el Señor le estaba marcando que era tiempo de un cambio, ¿verdad? Porque le dice, cuando le muestra el lienzo con los cuadrúpedos, las aves y los reptiles, y Pedro le dice, Señor, nunca nada de eso ha entrado a mi boca. Y el Señor le dice, yo te ordeno que mates y comas, y que no llames impuro a lo que yo ya he purificado. El Señor le estaba hablando ahí a Pedro y le estaba diciendo, Pedro, es tiempo de un cambio en tu persona, en tu pensamiento y en tus costumbres. Es tiempo de hacer un cambio y empezar a hacer lo nuevo que yo te estoy diciendo, porque tampoco es que le dijera y haz lo que quieras y cambia como quieras. No, el Señor le estaba diciendo, es tiempo de un cambio, pero un cambio como yo te lo voy a mostrar, como yo te lo estoy diciendo que tú lo hagas. Es decir, yo te estoy diciendo lo que ahora puedes comer. ¿Y por qué puedes comerlo? Porque ya lo santifiqué, y porque viene un tiempo de cambio, un tiempo para prepararte
importante para esta transformación que viene. Y nosotros pudiéramos pensar que Pedro ya estaba toda la obra terminada en él, ya era el gran apóstol Pedro, el que había convertido con su hablar a 3,000 personas, el que sanaba con la sombra, el que le había hecho andar al cojo de la hermosa, pero no, aquí el Señor nos está mostrando que todo el tiempo nosotros vamos a estar cambiando, todo el tiempo necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo, necesitamos ser enseñados y necesitamos ser conducidos, porque siempre habrá algo en nosotros para cambio, siempre habrá algo en nosotros de lo cual tendremos que despojarnos, ¿verdad? De lo cual tendremos que renunciar, que cambiar, que transformar, que entrar a este nuevo tiempo que se está moviendo en estos momentos, en este 2021. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestros tiempos de oración, porque ahí es donde el Señor te habla. Mira, nosotros podemos escuchar enseñanzas, leer la palabra, leer libros y escuchar a muchos oradores, escuchar a muchos pastores, a muchos ministros del Señor, y conocer muchas cosas, pero en tanto nosotros no tengamos esta intimidad con Dios a través de la oración, nosotros no vamos a ser convencidos de lo que necesitamos cambiar, porque lo que está haciendo Dios con Pedro en este momento es convencerlo de que ahora puede comer cosas que antes no comía. Y si lo ponemos en nosotros, quizá Dios quiere convencerte de dejar cosas que antes eran buenas para ti y que eran necesarias para ti, pero que quizás ahora tengas que cambiarlas por otras que Dios te va a guiar, que Dios te va a decir a través de la oración y que te va a confirmar a través de la palabra escrita. Te va a traer una convicción en la que tú no vas a dudar de que tienes que empezar a hacer cosas diferentes, a cambiar lo que tengas que cambiar. Eso fue lo primero que le dice a Pedro, o que le muestra a Pedro. Y lo segundo, bueno, es que le está anticipando todo lo que va a pasar en la casa de Cornelio, ¿verdad? Le está anticipando que este cambio de su persona va a traer una repercusión en la vida de los demás. Porque ¿qué provocó esto en Pedro? Provocó que él aceptara a los gentiles, que los viera de manera diferente y que entendiera que ellos también tenían derecho de entrar en el reino de Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios te está hablando, me está hablando, nos está hablando a través de nuestra oración íntima a este cambio, porque de nuestro cambio depende o tiene mucho que ver lo que venga o lo que suceda con las personas que el Señor ya tiene a punto de enviar, pero que está esperando nuestro cambio, ¿verdad? Porque imagínate que el Señor ya vinieran las personas que yo ansío eso, ya lo deseo, ya quiero verlo, pero que de repente llegara alguien y que tú lo trataras de diferente manera porque no escuchaste en tu oración privada, en tu oración personal, el cambio que necesitabas ejecutar en ti. Qué triste va a ser eso, ¿verdad? Que en lugar de ser esos brazos abiertos, ese árbol frondoso, ese nido listo, esa sombra perfecta para que vengan a recibirla a las otras personas, nosotros podamos en algún momento ser cardo o ser espina. Qué feo sería, ¿verdad? Pero entonces por eso el Señor quiere que tú y yo tengamos estos momentos de intimidad, porque también en estos momentos de intimidad, de oración, el Señor nos habla, nos dice qué tiempo estamos viviendo. Mira, hace unos meses el Señor nos hablaba a través de la oración y creo que ya te lo comenté, pero es un buen momento para recordarlo, ya que estamos viendo esos sacrificios espirituales que necesitamos para entrar a la guerra. Hace un tiempo el Señor Dios nos hablaba en medio de la oración. Tu palabra, la palabra que tú compartas, la palabra que tú digas, tiene que estar llena de esperanza, tiene que estar llena de fe y tiene que estar llena de misericordia. Esperanza, fe, misericordia y consuelo, me recuerdo. Esperanza, fe, misericordia y consuelo. ¿Qué nos está diciendo el Señor o qué nos dijo en ese momento? Toda tu enseñanza, todo tu consejo, todo lo que tú manifiestes tiene que
que estar rodeado de fe, de esperanza, de misericordia y consuelo, porque es lo que está necesitando la humanidad en este momento: consuelo, fe, misericordia y esperanza. Si nosotros hacemos oídos sordos a lo que Dios nos está hablando en la oración y a través de la oración, entonces no tiene caso pasar tanto tiempo en la oración, no tiene caso las desveladas, los ayunos, porque si yo no voy a hacer efectivo lo que Él me dice, es decir, ay, si me dijo que hablara de fe, esperanza, consuelo y misericordia, pero yo no lo hago, entonces estoy haciendo oídos sordos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que ya no va a venir ese hablar del Señor, porque va a decir, bueno, le hablo, pero no me hace caso, entonces voy a esperar a que me haga caso para volverle a hablar. Y nosotros no queremos eso, al menos yo no. Yo quiero estar escuchando de manera continua la voz del Espíritu Santo para saber cómo dirigirnos, para saber cómo actuar. Y eso, vuelvo e insisto, es a través de tener esos momentos de oración, esos momentos de intimidad con el Señor. Nosotros llegamos a la casa física, al auditorio, llegamos a adorarlo y a exaltarlo, pero esa adoración y esa exaltación que nosotros ofrecemos en ese momento en el lugar físico debe de traer un respaldo, y ese respaldo es esos momentos de intimidad, de oración, de alabanza, de danza, de exaltación que tú tienes en tu casa, porque entonces cuando llegas a ese lugar físico, bueno, fluyes, como decía ayer el pastor, porque estás cargadito, porque lo hiciste todo el tiempo en tu casa, ¿verdad? Y en ese momento, cuando estamos todos reunidos, lo entregamos porque queremos que se derrame la presencia del Espíritu Santo, no solo en uno, sino en todos los que en ese momento estamos, ¿verdad? Pero se trata de ir construyendo desde tu casa, todos los días hasta llegar al momento en el que te reúnes. Amén. Bueno, y entonces hace unos días, igualmente en la oración, en medio de la oración, y yo posteo en nuestro grupo de la iglesia lo que Dios nos va hablando, lo que Dios nos va diciendo en cada oración. Y la intención es para que sepan lo que está hablando el Señor, para que sepan lo que nos está diciendo, pero también para provocarlos a reaccionar en lo que se va posteando en este grupo. Yo te invito a que no te quedes callado cuando leas los mensajes que hay en el grupo, porque es lo que se está moviendo, es lo que está hablando Dios. Y entonces, bueno, volviendo al punto, el Señor nos hablaba, nos mostraba en ese momento de oración que se había abierto un tiempo Kairos para nuestra congregación, para la familia, para las familias de Casa del Dios Viviente, que se había abierto un tiempo Kairos, y en medio de ese tiempo Kairos, la puerta que se había abierto era la puerta de rescate que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir rescate? Y rescate quiere decir traer a su posición y a su lugar original aquello que ha sido robado, aquello que ha sido arrebatado, aquello que ha sido desviado. Rescate quiere decir traer del cautiverio aquellos que están siendo presos, aquellos que están siendo encadenados, aquellos que a través de engaños, a través de seducciones, pero muchas veces también a través de decisión propia, se fueron por otro camino y están cautivos, ¿verdad? Y me recuerdo ahora aquel pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? El Señor abrió una puerta de rescate en ese momento a través de sus profetas, y en este tiempo, en este momento de oración, el Señor me mostraba cómo se abría esa puerta y me dijo: es la puerta de rescate. Tú puedes entrar por esta puerta y rescatar a aquellos que están cautivos, a aquellos que están encadenados, a aquellos que están siendo oprimidos por espíritus inmundos, a aquellos que están viviendo en alcoholismo, en drogadicción, en fornicación, en mentira, en robo, en adulterio, en pleito, en contienda. Él me decía: tú puedes entrar y rescatarlos, porque estoy abriendo en este tiempo esta puerta del rescate para Casa del Dios Viviente. Yo lo compartí con nuestros hermanos que nos reunimos para orar,
para orar en base a esto que el Señor está diciendo, y pudiéramos entrar a esta puerta de rescate. Pero entonces yo les decía, pero entonces cuiden su corazón, cuiden su mente, cuiden las relaciones que tienen con los hermanos de la congregación, la relación que tienen con los pastores, Pastor Fabián, Pastora Teresa. Cuiden esto, porque si vamos a entrar por esa puerta, nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que estar estables emocionalmente, nosotros tenemos que estar firmes y conscientes de la identidad que tenemos para poder entrar a esa puerta de rescate y rescatar a aquellos que siguen en cautiverio. Es tan importante la oración, mi amado. Muchos pudieron haber leído, se ha abierto la puerta de rescate, como lo mandé en el grupo, y no entender qué pasaba. Pero tampoco nadie preguntó a qué se debe eso, pastor, pastora, ¿por qué es la puerta de rescate? Nadie preguntó. Y entonces es importante, mi amado, que tú preguntes. Si no ves, si no entiendes lo que se escribe, si no sabes a qué se refiere, preguntar: ¿por qué esto, pastor? ¿Por qué esto, pastora? ¿Por qué dice que sacrificios espirituales si Jesucristo ya hizo el sacrificio perfecto? ¿No? Yo preguntaría, ¿o por qué dice que la puerta? ¿O por qué es eso del tiempo Kairos? ¿O qué es eso de que a usted le mostró? ¿Verdad? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, avivarnos en ese deseo de conocer la palabra, en ese deseo de volvernos a enamorar de la palabra de Dios, pero de meternos en esa intimidad en la oración para que Él nos conteste y nos conduzca, así como en este momento le mostró estas visiones a Pedro y lo preparó para irse a encontrar con Cornelio. El Señor nos está preparando, nos está poniendo en situaciones donde vamos a tener que ejercer, aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y entonces es por eso que yo entendí que Él abrió esta puerta de rescate, porque también necesitamos rescatar, necesitamos reencontrarnos con ese amor primero, necesitamos reencontrarnos con esa identidad que Él nos ha dado, con ese llamado que como ministerio nosotros tenemos, que es el llamado de la liberación, y por tanto que trae involucrada la guerra, ¿verdad? Entonces es importante que tú y yo nos unamos, que tú y yo sigamos en la enseñanza que nos está delineando el Señor a través de los pastores, de esta enseñanza que el Señor nos está poniendo para recordar, pero para ejecutar, porque realmente son cosas que ya sabemos, son cosas que ya hemos escuchado, son cosas que en algún momento ejercimos, pero que por alguna circunstancia hemos sido cautivos quizá de un espíritu de estupor, quizá de un espíritu de rechazo, quizá de un espíritu de incredulidad, y el Señor hoy quiere rescatarnos, Él quiere rescatarnos para que nosotros continuemos en la encomienda que Él nos ha dado como ministerio. Es importante porque el tiempo apremia, es importante porque ya no, estos 12, 15 años que han pasado, 20, 30 que tú tengas en el Evangelio, ya pasaron, y de aquí en adelante tienes 15 o 20 años menos. O sea, ya no podemos ahorita decir: ay, es que estoy esperando a ver si el Señor me revela. Ay, es que estoy esperando a que, a ver, no, ya no, porque tienes las herramientas, el conocimiento, la experiencia, ya la tienes. Ahorita es el momento de accionar. Pero también, bueno, uno puede entender que no se quieran levantar, que se quieran quedar, ¿verdad? Uno lo puede entender, pero no por eso dejar de insistir en que se levanten y tomen sus armas y pongan en acción las cualidades que Dios les ha dado a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. O sea, hace que es bien importante este momento que nosotros ofrezcamos al Señor. Y si no te gusta la palabra sacrificio, pues no pongas esa palabra, pero puedes entonces decir, ofrecerle al Señor, valga la redundancia, este altar, esta ofrenda de oración, este
primicia de oración, este regalo de oración, esta entrega de oración, pero poniéndole la palabra que tú quieras, estar consciente de que es importante que nosotros oremos, que nosotros tengamos estos momentos de oración. Es importante porque Dios te va a hablar, porque Dios te va a mostrar, porque Dios te va a poner por medio de visiones, por medio de sonidos, por medio de colores, por medio de olores, por medio de tu corazón. Él te va a ir poniendo lo que vamos a ir viviendo y lo que tienes que hacer. Orar en el Espíritu, mi amado precioso, es más sencillo de lo que tú crees, pero lo único que yo necesito es primeramente darle esos momentos al Señor, porque si yo no empiezo por dárselos, pues entonces ¿cómo voy a alcanzar esa oración en el Espíritu? ¿Cuál es la oración en el Espíritu? O solo te voy a decir en esta hora una característica de la oración en el Espíritu. Cuando tú empiezas adorando al Señor, exaltando su nombre, dándole gracias, porque así dice la palabra, que nos acerquemos a Él en acción de gracias. Entonces yo ya sé que lo que tengo que hacer primero es darle gracias, adorarlo y exaltarlo. Y que después, o en ese trayecto que puede durar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, según el Espíritu te guíe, porque también hay quienes quieren aprender a orar, pero quieren orar 5 minutos y ya. Y no es así. El Espíritu Santo te va llevando y cada vez te va a llevar a más profundo. Y va a llegar un momento, esta característica es la que quiero darte, que vas a empezar a ver cosas o a escuchar cosas o a sentir algo, a sentirte, no sé, gozoso, alegre. Y entonces esto es lo que vas a decir, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Señor, gracias por esta alegría, gracias por este gozo, gracias por esta luz que tú pones en mis ojos, gracias por esta paz, ¿verdad? Y entonces estás orando lo que estás percibiendo en tu espíritu, lo que estás oyendo y hasta lo que estás sintiendo en tu espíritu. Eso es algo importante. Y entonces de esa manera pues nos vamos introduciendo a esta oración en el espíritu. Es ver a través de tu espíritu. No hay palabras que puedan esclarecer completamente como quisiéramos este término, porque es una cuestión del espíritu. Y entonces cuando queremos hacerlo con palabras materiales, pues nuestra mente y nuestra carne nos limita. Pero yo te digo, eso que vibra tu espíritu, eso que siente tu espíritu, eso lo empiezas a declarar con tu boca, y entonces es cuando se empieza a transformar la atmósfera, tu pensamiento y tu sentir. Cuando tú empiezas a hablar aquello que te viene del espíritu, aunque en algún momento no lo entiendas. Bueno, pues yo espero que esta enseñanza te sirva. Vamos a continuar en este punto según el Señor nos vaya guiando, pero quiero decirte, no te pierdas de esos momentos de intimidad que Dios anhela tener contigo, porque ahí te puede decir y te quiere hablar de todo lo que quiere cambiar en ti, pero también de todas las herramientas que Él te quiere dar. Y te recuerdo, estamos en un tiempo Kairos, donde el Señor abrió la puerta de rescate. Métete en la intimidad con el Señor, y si no sabes cómo hacerlo, para eso tienes a tu pastor, para eso tienes a tu pastora, y para eso hay un grupo de intercesión que podemos guiarte. Únete a nosotros en estos tiempos de oración, en estos momentos de oración. No que yo no puedo, pastora, porque se me atraviesa no sé quién. Bueno, pero entonces tú puedes decir, pero ¿sabe qué? Puedo a las 3 de la mañana, y con mucho gusto yo me levanto a las 3 de la mañana para orar contigo, porque de eso se trata, que empecemos a hacer lo que Dios nos está demandando en oración a cada uno. Así es que Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca. Y si tienes alguna pregunta, con mucho gusto estamos para servirte a través del grupo de Casa del Dios Viviente. Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchas bendiciones.